Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Hoy voy a declamar cómo se presenta a Dios en cada libro de la Biblia. En Génesis, Jesucristo es la simiente en la mujer. En Éxodo es el Cordero de la Pascua. En Levítico es el sumo sacerdote. En Números es la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. En Deuteronomio es el profeta como Moisés. En Josué, él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, él es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, él es nuestro siempre vivo redentor. En Primera y Segunda de Samuel, él es nuestro pariente de confianza. En Reyes y Crónicas, él es nuestro rey reinante. En Esdras, él es el que reconstruye los muros derribados de la vida humana. En Esther, él es nuestro Mardoqueo. En Job, él es nuestro siempre vivo redentor. Y en Salmos, él es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, él es nuestra sabiduría. En Cantares, él es nuestro novio amoroso. En Isaías, él es nuestro príncipe de paz. En Jeremías, él es nuestra dama de sabiduría. En Lamentaciones, él es nuestro profeta que clama. En Ezequiel, él es nuestro nombre maravilloso de cuatro rostros. En Daniel, él es el cuarto hombre en el horno de fuego de la vida. En Oseas, él es nuestro fiel esposo, casado por siempre. En Joel, él es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. En Amos, él es el prendedor del fuego. En Abdías, Jesucristo es nuestro poderoso para salvar. En Jonás, él es nuestro gran misionero en el extranjero. En Miqueas, él es nuestro mejor mensajero de pies hermoso. En Nahum, él es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, él es el evangelista que llora, revive las olas a través de los tiempos. En Sofonías, Jesucristo es nuestro Salvador. En Ageo, él es la fuente abierta en la casa de David para el pecado y la suciedad. En Malaquías, él es el sol de justicia levantándose con sanidad en sus alas. En el Nuevo Testamento, en Mateo, él lo narra como el rey de los judíos. En Marcos, él es el siervo. En Lucas, él es el Hijo del Hombre sintiendo lo que tú sientes. En Juan, él es el Hijo de Dios. En Hechos, él es el Salvador del mundo. En Romanos, él es justicia de Dios. En Primera de Corintios, él es la roca, el fundamento de Israel. En Segunda de Corintios, él es el triunfador, dando la victoria. En Gálatas, él es tu libertad, te hizo libre. En Efesios, él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, él es tu alegría. En Colosenses, él es tu plenitud. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, el Señor Jesús es tu esperanza. En Primera de Timoteo, Él es tu fe. En Segunda de Timoteo, Él es tu estabilidad.
En Tito, Él es la verdad. En Filemón, Él es tu benefactor. En Hebreo, Él es el poder detrás de tu fe. En Santiago, Él es la verdad. En Primera de Pedro, Él es tu pureza. En Segunda de Pedro, Él es tu Salvador. En Primera de Juan, Él es tu vida. En Segunda de Juan, Él es quien te exhorta. En Tercera de Juan, Él es tu ejemplo. En Judas, Él es quien te salva. Y en Apocalipsis, Él es tu Rey que viene. ¿Y quién es este Jesús para nosotros? Él es el primero y el último, el principio y el fin, el encargado de la creación y creador de todo. Él es el arquitecto del mundo y gerente de todos los tiempos. Él siempre fue, Él siempre es, Él siempre será. Inamovible, sin cambio, es invicto, es infalible. Él fue herido y traspasado en su dolor. Él ha muerto y trae vida, Él ha resucitado y trae poder. Él reina y trae paz, y hermanos, su misericordia es eterna. El mundo no lo puede entender, los enemigos no lo pueden derrotar. Las escuelas no lo pueden explicar y los líderes no lo pueden ignorar. Herodes no lo pudo matar, los fariseos no pudieron confundirlo. Él es vida, Él es amor y no se olvida de mucho más. Él es amabilidad, gentileza, Él es Dios. Sus caminos son altos y son eternos, la voluntad no cambia. Él está en mí, Él es mi Redentor, Él es mi Salvador y mi Señor. Y Él, hermanos, gobierna mi vida. Dios le bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es María Alejandra Mejía. Me congrego en la iglesia de Ebenecer, en la calle 34 con 1617. Mi pastor es Osvaldo Tona. Vengo a dar mi testimonio. Yo fui creada y nací en un hogar cristiano por la gracia de nuestro Señor. Yo fui instruida en la palabra cuando estaba niña, pero su palabra quedó arraigada en mí. Vino la adolescencia y bueno, allí me fui alejando del Señor. Bueno, de allí terminé el bachillerato, de una vez empecé a trabajar. Más me apegaba a las cosas del mundo y me olvidaba más en buscar las cosas de Dios. Bueno, en ese transitar pasaron muchas cosas. Fui cayendo y alejándome cada día más de Dios. Bueno, pero siempre tenía esa instrucción de mis padres. Recordaba cuando venían los sermones en la iglesia y sabía cuando estaba haciendo las cosas mal, lo que le agradaba y lo que no le agradaba al Señor. Pero siempre buscaba como la ayuda, pues siempre cuando venía algo que necesitaba de la ayuda de Dios, yo siempre le pedía a mis padres o a mi hermana, pues que ya siempre estaba allí. Ellos seguían en los caminos del Señor y siempre cuando necesitaba algo yo le decía a ellos: mire, necesito que oren por tal necesidad o algo, porque yo sabía que yo podría orar, pero yo sabía que a lo mejor mi oración no iba a llegar porque yo no andaba en lo correcto. Pero yo sabía que a ellos sí lo podía escuchar.
Bueno, me casé, tuve 2 niñas, pero siempre también la instruía de que había un Dios y que siempre teníamos que creer en Él y siempre tener fe, porque cuando ellas se enfermaban o cualquier cosa, yo les oraba o llamaba a mis padres para que ellos oraran. Siempre también las instruía a ellas de que había un Dios, y siempre con fe, diciéndoles, mire, si ustedes tienen alguna necesidad, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Señor que Él nos escucha. Pero yo sabía que no estaba bien con el Señor, no estaba haciendo lo correcto. Bueno, pero por su gracia y por su misericordia, el Señor no nos abandona, nosotros lo abandonamos a Él. Ese es el pequeño detalle, que Dios no se olvida de nosotros. Bueno, y siempre el Señor ahí por su misericordia nos sacaba de cualquier cosa, porque cuando andamos en el mundo andamos en muchas cosas que no le agradan al Señor. Pero las oraciones de nuestros padres, y sabiendo que nosotros andábamos en lo que no era correcto, pues Dios, siempre le pedíamos a Dios que nos ayudara en cualquier negocio, en cualquier trabajo que fuera a buscar. Yo le decía, Señor, bueno, yo voy a conseguir hoy trabajo, ayúdame, porque yo sé que hoy consigo trabajo cuando no tenía o algo, y siempre era así. Yo, bueno, gracias, Señor, y nunca me olvidé que allí Él existía. Bueno, ya pasar el tiempo, yo necesitaba algo, yo tenía mi hogar, mis hijas, pero yo siempre había algo, un vacío, algo, y cuando yo llegaba a mi casa y escuchaban a la casa de mis padres, y yo escuchaba todas las cosas que pasaban, ellos hablando de Dios, y a mí me gustaba, me interesaba, y yo me alegraba, hasta que empecé a escuchar los programas por internet. Empecé a escucharlo, y bueno, allí se me fue algo en mi corazón, se fue avivando, y yo escuchaba empezando la pandemia, y yo escuchaba todas estas todos los programas pues por internet, y veía, yo decía, Dios mío, eso es para mí, yo estoy pasando por eso. No puede ser, ¿cómo sabes, hermano, de mi vida? Y yo decía, pues bueno, solamente Dios es el que sabe por todo lo que yo estoy pasando. Y volví a ver al otro día, y otro hermano predicando, y yo decía, ay Dios, ¿pero qué es esto? Y yo decía, pero yo estoy viviendo eso. Y yo a nadie le había contado, o sea, nadie sabía por lo que yo estaba pasando. Y así fueron pasando varios días, y yo veía los programas, y yo decía, bueno, no, eso es conmigo, eso Dios me está llamando, yo no puedo seguir resistiéndome, porque había pasado mucho tiempo que Él me había llamado, y yo hice caso omiso. Y bueno, hasta que ese día yo tomé la decisión, y yo tenía el número del pastor, y yo lo llamé, y yo le dije, ¿cómo hago? Yo quiero llegar otra vez a los caminos de Dios. Yo quiero volver. Fue algo en mí que ese día fue un estruendo en mi corazón. Y yo lo llamé, y él me dijo, bueno, hermana, yo mañana la espero en la iglesia, y para que hablemos, me dice. Yo le digo, sí, yo mañana voy. Y así empecé en el andar otra vez con el Señor, y bueno, han pasado cosas maravillosas, y espero que mi testimonio les haya servido a ustedes para que ustedes acepten al Señor.
no se resistan a su llamado, porque muchas veces decimos casualidades no existen. Existe Dios en nuestro camino llamándonos y buscándonos, porque Él nos quiere a su lado. Espero que lo acepten, lo busquen, y porque su misericordia es muy grande. Muchas veces decimos, andamos tan mal que no creo que Dios perdone. No. A veces lo que nosotros pensamos es todo lo contrario a lo que Él piensa. Todo. Eso sí les aseguro. Todo lo contrario de lo que nosotros pensemos. Dios es tan misericordioso que nos puede perdonar tantas, pero tantas cosas. Pero tenemos que buscarlo y buscarlo en sinceridad. Búsquenlo y verán cómo Él obra en su vida. Espero que este testimonio les haya servido para abrir un poquito eso que ustedes andan buscando, que a lo mejor están indecisos, no saben qué hacer, pero tomen la decisión, que Dios lo va a ayudar en el andar. Dios lo va a ayudar en ese caminar tan grandioso que es estar a su lado. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio evangelístico, este servicio para la gloria del Señor, el cual está dedicado para usted. De parte del Señor, tómelo como si fuera el Señor mismo que se lo está entregando. Y es que es Él mismo, porque solamente nosotros somos instrumentos, herramientas en sus manos, y Él nos usa para que le expresemos esas palabras de amor que el Señor quiere que usted escuche. ¿Por qué son palabras de amor? Porque Él quiere que usted se salve. La palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, se fija esta palabra, que vengan. ¿Por qué? Porque el que está en el pecado está allá, está del otro lado. Como en la parábola del joven rico, o del rico, cuando murió y el rico fue llevado al infierno, fue sepultado, y Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles. Cuando alzó sus ojos, ¿dónde estaba el rico? En el infierno, en el tormento del infierno. Y tuvo una conversación con Abraham, dice la palabra, y estaba Lázaro allá, y había un abismo. Así es lo que pasa también en lo espiritual, en cuanto a los creyentes que estamos de este lado, del lado de Dios, del lado de la palabra, del lado de la revelación de la palabra, del lado de donde Dios quiere que nosotros estemos. Por eso Él dio esa promesa allá en Juan 14, que dijo que Él se iría y regresaré de nuevo para que donde Él está, nosotros también estemos. Quiere decir que cuando el hombre y la mujer está en pecado, está allá del otro lado. Y cuando viene a la palabra, cuando viene a la revelación, cuando entiende que Dios se lo explica, cuando recibe la revelación de la palabra en su corazón, entonces allí viene, como dijo el Señor, viene al lado de Dios, viene al lado del vencedor, porque el Señor es el vencedor, es el capitán. Muchos dicen el capitán 5 estrellas o el general 5 estrellas. Yo digo el general 7 estrellas, que ese rango no existe en el mundo. Pero dice la palabra de Dios que Él está parado y tiene en su diestra, en su mano derecha tiene las 7 estrellas. Por eso es que yo digo esto, que es el general de 7 estrellas. Nunca ha perdido una guerra, nunca ha perdido una batalla. Simplemente que Dios permite situaciones. En cuanto a los creyentes, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, muchas veces pasamos por tormentas en la vida, pasamos por momentos malos, muchas veces o en ocasiones por enfermedades, familiares con necesidades y cosas
por el cual el Señor permite que cada uno de nosotros pasemos, pero es con un fin. Es para que nosotros seamos, vamos a decirlo, seamos procesados. Y cuando pasamos por ese proceso, entonces Dios saca de nosotros lo que no quiere que haya en nuestras vidas y trae a nuestras vidas las cosas que son agradables a Él, que, como es la oración, como es la alabanza, como es la meditación de la palabra. Muchas cosas que nosotros muchas veces no hacemos y Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso Dios nos pasa por un proceso. Dios primero nos dice lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo que es agradable para Él. Pero muchas veces nosotros nos hacemos lo desentendido y entonces Dios tiene que, por cuanto somos sus hijos, entonces Dios llega y nos procesa de otra forma. ¿Cómo? Bueno, le permite al enemigo que venga y nos traiga cosas, enfermedades, problemas, luchas, bueno, dificultades de todo tipo. Pero es por eso, porque el Señor quiere que nosotros seamos educados. Así como nosotros con nuestros hijos, que nosotros educamos para que sean obedientes. En ocasiones, bueno, ellos se mantienen en esa obediencia, pero muchas veces se nos salen de las manos, muchas veces se van en desobediencia y hacen cosas. Pues nosotros no, eso escapa ya de nuestras manos, pero Dios tiene su manera de procesarlo. Dios tiene su manera de traerlo a la obediencia de la palabra. Y bueno, nosotros también debemos poner nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros tíos, primos, cuñados, el que sea. Lo podemos poner en la presencia del Señor para que Dios haga lo mismo que hizo con nosotros, para que los procese, y le pedimos a Dios en oración que tenga misericordia, porque muchas veces cuando el hombre y la mujer se ponen duros, se ponen desobedientes, que no quieren obedecer, entonces Dios los procesa más duro. La palabra, bueno, Dios como un padre primero habla con su hijo, pero cuando el hijo se pone desobediente, bueno, ahí viene el latigazo, ahí viene el palazo, ahí viene el castigo, porque la palabra de Dios dice que el que no ama, el que no castiga a su hijo, no lo ama. Entonces Dios, como nos ama, entonces nos castiga. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios azota y castiga al que tiene por hijo. Y bueno, vamos a tomar una escritura para empezar de una vez con el tema del día de hoy. Después de esta introducción que hemos dado, el Señor, bueno, nos ayude. Vamos a tomar en el libro de Efesios, el capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos allí. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Y bueno, después nos ponemos en las manos del Señor para que sea el Señor dirigiendo todo, para que sea el Señor hablando a nuestros corazones, porque no solamente usted escucha, no solamente usted está oyendo la palabra, nosotros también aprendemos con eso. Y vamos a leer entonces en el nombre del Señor Jesucristo, Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 10. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a leer hasta allí y le invito a que hagamos una oración, a ponernos en las manos del Señor, allí en el lugar donde usted está, incline su rostro, si puede levantar las manos, levántela y hablemos con nuestro Padre Celestial que está en los cielos y está aquí con nosotros también. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú cumples tu palabra, Padre. Tú, Señor, prometiste, Señor, que nosotros, es una promesa, Señor, yo la tomo como promesa. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, ya tú escribiste nuestros nombres, Señor, en ese libro de redención, Padre. En ese libro, el cual no había nadie digno, Señor. No había nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea que no había ángeles, no había personas vivas ni muertas, Señor, que pudieran tomar ese libro y leerlo. Solamente tú fuiste digno, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, porque por ese sacrificio, Señor, por el cual tú pudiste hacer, Señor, que lo hiciste por nosotros, Señor. Tú, Señor, nos diste esa vida abundante, Señor, de la que acabamos de leer, Señor, en tu palabra. Te damos gracias por eso, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos uses, Señor, de acuerdo a tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Habla por medio nuestro, Señor. Toma mis labios, Señor. Toma todo mi ser, Señor, para que seas tú hoy hablando, Señor. Para que seas tú, Señor, como tú conoces las necesidades de cada uno, Señor. Tú conoces las preguntas que hay en los corazones de las vidas que están escuchando este servicio, Señor. Háblale, Señor, por medio de este siervo inútil, Señor. Padre Santo, me pongo en tus manos y pongo en tus manos también a mis hermanos y estas vidas que están escuchando, Señor, amigos. Que, Señor, tú también les hables, Señor. Que tú también les des la porción que necesita cada uno, Señor, para entenderte, Señor, para comprenderte, Padre, y para que puedan vivir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo todo en tus manos nuevamente para la gloria tuya, Señor. Amén. Bueno, y el tema del día de hoy es la seguridad de la salvación. Ese es el título del tema del día de hoy. Y hemos tomado esta escritura porque si la profundizamos bien, tiene mucho que ver con este tema, la seguridad de la salvación, porque nosotros estábamos allá, muertos. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer, estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, aún antes que yo naciera, antes que usted naciera, antes de que nacieran, bueno, tanta gente que han pasado en las edades de la iglesia, en todo este tiempo que ha pasado, antes de que naciera cada uno, ya el Señor sabía, estábamos en la mente de Él, y el Señor sabía por las cosas que nosotros teníamos que pasar. El Señor sabía que si Él no hacía ese sacrificio, nosotros íbamos a estar perdidos. Pero como ya estábamos en su mente, ya estábamos inscritos, nuestros nombres estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, entonces nosotros no podíamos perdernos. El Señor ya sabía que nosotros íbamos a ser salvos. Nosotros éramos porque no sabíamos y andamos en el mundo, en medio del pecado, en medio de tantas cosas, tanta basura en el mundo, porque eso es lo que ofrece el mundo. El mundo lo que le ofrece a la gente son placeres momentáneos de pecado, cosas que perecen. En cambio Dios no. Dios ofrece un tesoro que Él tiene reservado para nosotros en el cielo, un tesoro que no perece, un tesoro que no se lo roba el ladrón, un tesoro que viene la polilla y no le hace daño. Es un tesoro de amor, un tesoro de amor que el Señor nos ha prometido y que ya está entregándolo a sus hijos. No es que el Señor va a darle mucha larga la cosa. No. El Señor le está entregando en este tiempo, porque tenemos que entender una cosa, estamos en el tiempo del fin. Y estando en el tiempo del fin, entonces el Señor quiere darnos ese
esa maravilla, ese tesoro que Él tiene para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que estar en una condición. Él no puede entregarnos, así como nosotros, el que tiene unas propiedades, dinero en el banco, un carro, lo que sea que tenga, no se lo puede entregar a su hijo sin el hijo demostrar que es responsable. Usted no le puede entregar un vehículo a un niño póngale de 10 años, no. Por más que pueda manipular el volante y los frenos y las velocidades y eso, usted no puede entregárselo. ¿Por qué? Porque no está instruido. Se puede hacer daño y le puede hacer daño a otras personas. Así hace Dios. Entonces Dios primero nos saca del mundo, como dice la palabra, que Él nos dio vida a nosotros. Estas son palabras del Señor que las dijo por medio del apóstol Pablo. Entonces, Él nos dio vida a nosotros, que estamos muertos en delitos y en pecados. O sea, porque la persona, mientras se mantenga ahí en los delitos y en los pecados, y puede estar escuchando la palabra de Dios, puede estar leyendo la Biblia, puede estar orando, puede estar cantándole alabanza al Señor, pero si está ahí en los delitos y pecados, si no ha tomado decisión por el Señor y no ha dado los pasos bíblicos para recibir el Espíritu Santo, está allí muerto en delito y en pecado, está en peligro. La única seguridad de salvación, lo cual es el título del tema, la seguridad de la salvación es el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo no en la carne, como una sensación, que se le eriza la piel y se le pone como carne de gallina, que dice la gente, como piel de gallina. No es eso, porque sí es el Espíritu Santo ese, pero se puede volver a ir. En el Espíritu puede venir un don, puede venir el Señor manifestarse por medio de un regalo de Él, pero todavía no estamos seguros. La seguridad está en el Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo, una persona tiene un don y el Espíritu Santo está manejando ese don, está la persona por la cual se manifiesta Dios, tiene el Espíritu Santo en su corazón y el Espíritu Santo es el que dirige ese don, entonces eso es de beneficio. ¿Es de beneficio para quién? Para la iglesia, porque dice la palabra de Dios que es para provecho. Entonces, si es para provecho, es para que no para provecho personal, sino para que lo aproveche la iglesia, para que la iglesia se beneficie, porque eso lo usa Dios para sacar, para arrancar el pecado de la iglesia, para arrancar el pecado, para sacarlo de raíz, para desarraigar el pecado de entre los creyentes. Y entonces Dios, conociendo todas las cosas, Dios sabe quién tiene cosas pendientes, Dios sabe quién tiene un pecado oculto, Dios sabe que si una persona mintió, aún estando en el Señor, muchas veces somos tentados a mentir, pero ahí está el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos la seguridad de la salvación, entonces va a venir la tentación, pero no vamos a caer. Esa es la seguridad que tenemos, que no vamos a caer en esa tentación. Pero si aquella persona, como dijo el Señor Jesús, el espíritu malo sale del hombre, dijo el Señor Jesús, y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, y dice, me regresaré a mi casa de donde salí. O sea, el cuerpo de la persona de donde salió, la vida, a manifestarse donde se manifestaba antes cuando estaba en pecado. O sea, aceptó al Señor Jesús, aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, ese espíritu malo fue echado, pero regresa. Y si no consigue el Espíritu Santo en el corazón, entonces viene y se mete. Y dice la palabra que el Señor Jesús dijo, viene y consigue la casa barrida, adornada y vacía. Barrida porque está limpiecita, ya ese demonio no está allí. ¿Adornada con qué? Con las manifestaciones del Espíritu. Y vacía. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Entonces inmediatamente tenemos que, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces tiene que dar esos pasos inmediatamente. Tiene que apurarse y orar mucho y pedirle al Señor que lo dirija para que tome las decisiones correctas.
¿Por qué? Porque si lo llega a atrapar una denominación, lo llega a atrapar una religión, los cuales le dicen a la gente es el dogma o la creencia que ellos tienen y quieren que la gente, manipulan a la gente para que hagan lo que ellos dicen y no lo que dice la palabra de Dios. Entonces lo van a entretener y lo van a entretener y lo tienen allí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Buscar inmediatamente la santificación por medio del bautismo, por medio de la obediencia al Señor, y el Señor le va a decir cuáles son los pasos que va a dar. Entonces, pero le dicen a la persona, no, usted tiene que primero hacer un curso, usted tiene que ser adoctrinado y usted tiene que leerse este librito y nosotros le vamos a hacer un examen y usted viene siendo entonces prácticamente como la Iglesia Católica, que tienen la Iglesia Católica Romana tiene un librito que se llama el Catecismo y la persona se aprende todas esas cosas que están allí, le hacen un examen, ya está listo para el bautismo. No, eso no es así. Entonces, hoy en día, la Iglesia, vamos a decir, la denominación, la religión, la tradición, ha implementado también eso, se ha copiado de la Iglesia Católica Romana y ha implementado esas cosas. Entonces, por eso estamos nosotros acá, alertándolo del peligro de parte del Señor, es esta advertencia. Entonces, usted, cuando le salgan con ese cuento en su iglesia o en su lugar donde se reúne, pues dice la palabra del Señor que si cree, usted puede bautizarse, si cree. Entonces, la persona da frutos de creer. ¿Cómo? Porque tiene ese deseo de obedecerle a Dios y quiere obedecerle al Señor y quiere dar los pasos bíblicos y por naturaleza, entonces dice, bueno, Señor, ¿qué debo hacer? Y viene el Señor y le da la respuesta por medio de una herramienta y le dice, bueno, usted tiene que bautizarse, no para borrar los pecados, como dice la palabra de Dios, sino como un acto de buena conciencia delante de Dios, o sea, dándole testimonio a Dios de que le cree. Y cuando le da testimonio a Dios que cree, entonces viene Dios a cumplir su palabra. Viene Dios a darle esa seguridad bendita de la salvación, que es el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Ya no es un creyente, vamos a decirlo así, un creyente solamente que es creyente, que cree la palabra y ya. No, ahora es un cristiano. Ahora es un bebé que acaba de nacer. Y ese bebé tiene que ser alimentado correctamente, como en lo natural. Usted no puede tomar un bebé que acaba de nacer y darle una comida pesada, un pedazo de carne para que se lo coma o algo así, una sopa cargada con verdura y cosas. No. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que alimentar al bebé de la forma correcta, con el pecho de la madre. Así es en la palabra del Señor, tiene que ser alimentado correctamente con la palabra, no con un dogma eclesiástico, no con una creencia manufacturada del mundo. No. Para eso Dios nos dejó la palabra de su palabra para que nosotros la tomemos como ejemplo. Ahí está la vida del Señor Jesús en los 4 evangelios para que nosotros tomemos ejemplo de esas cosas. Entonces, ahí tenemos el ejemplo del Señor. El Señor se fue a bautizar y Juan le dijo, no, pero viene mi Señor a bautizarme, a bautizarse, que yo lo bautice, cuando yo debo ser bautizado de él. El Señor Jesús le dijo, Juan, espera un momentico, Juan, a Juan el Bautista, nos conviene cumplir toda justicia. ¿Qué quiere decir eso? Nos conviene cumplir lo que dice la palabra, lo que dice la promesa. El cordero tiene que ser lavado. Él es el Cordero de Dios, el Señor Jesús. Entonces, Juan entendió y lo bautizó. Así es el creyente. Creyó, bautícese. Y entonces cuando se bautiza, dice la palabra de Dios, allá en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 38, que ese vendría siendo la forma de cómo recibirlo, porque tengo unas preguntas acá, son 3 preguntas. ¿Dónde la encontramos? Esa seguridad de la salvación. ¿Dónde podemos nosotros encontrar esa seguridad de la salvación? Pues la palabra de Dios nos dice, porque toda pregunta bíblica tiene su respuesta bíblica. No vaya a pensar que es que por casualidad están todas esas cosas, todas esas historias allí. No. Eso está porque Dios permitió
que todas esas cosas quedaran escritas. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, para nuestra enseñanza y nuestra admonición, que es nuestra corrección. Muchas veces hemos explicado esto, y si es primera vez que usted está escuchando estos servicios, le invitamos por adelantado que mañana hay servicio, todos los días hay servicio a la misma hora, y usted puede disfrutar de la palabra del Señor por estos medios. Y dice la palabra del Señor en cuanto a dónde la encontramos, dónde encontramos nosotros esa seguridad de la salvación. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los discípulos estaban allí juntos, todos creían lo mismo, tenían la misma fe, un mismo bautismo. No como hoy en día hay muchos bautismos. Hoy en día, miren, hay infinidad de cosas que la gente ha inventado, pero hay una sola verdad, y la verdad está en la palabra de Dios. En una oportunidad alguien me preguntó, una persona que yo le estaba hablando del evangelio, me dijo aquella persona, pero es que hay muchas religiones, ¿y dónde está la verdad? Yo le dije, la verdad está en una sola parte. La verdad no está en una religión, de eso esté seguro, le dije. La verdad está en una sola parte, en la palabra de Dios. Entonces, usted quiere saber la verdad, ore primero, pídale a Dios que le revele la verdad y lea la palabra. Ahí está la verdad. Pero si Dios no se la revela, entonces usted la va a leer como cualquier libro, como leer una revista, como leer un periódico. No, esa no es la forma. La forma es orando primero para que el Señor le dé la luz que usted necesita para ver las cosas que están ocultas allí, porque hay cosas que están escondidas, que el Señor mismo escondió, dijo el Señor Jesús, de los sabios y de los entendidos, de aquellos que creen que se las saben todas. El Señor escondió esas cosas y nos las reveló a nosotros, a los despreciados del mundo, a los que el mundo dice que nosotros no podemos predicar. Lo que el mundo dice que nosotros no podemos hacer esto y aquello, que nosotros no podemos leer la palabra. Muchas religiones enseñan que no podemos leer la palabra porque la Biblia pone loco a la gente. No. Hay uno que estaba loco y la palabra lo trajo a la cordura. Eso fue el endemoniado gadareno. Estaba loco, estaba en un cementerio, lo amarraban con cadena y reventaba las cadenas. Desmenuzaba los grillos, dice la palabra del Señor. Y llegó el Señor Jesús, la palabra hecha carne, y libertó a aquel hombre. Entonces hoy en día la gente quiere poner las religiones, las tradiciones, quieren poner la cosa al revés. Que la palabra pone loca a la gente, no. Simplemente que el mundo se ha infiltrado en las iglesias, el mundo se ha infiltrado y ha corrompido todo. Ha sacado al Señor Jesús de la iglesia. El diablo se metió muy sigilosamente y la gente no se dieron cuenta. Sacaron al Señor Jesús y metieron los dogmas, metieron las creencias, metieron las religiones, las tradiciones, distintas cosas. Y por eso el Señor nos está hablando en este momento de estas cosas, para que nosotros sepamos dónde es que debemos nosotros fundamentarnos. Y ese fundamento tiene que ser la palabra del Señor, la revelación de la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros la seguridad de la salvación? Dice la palabra del Señor, leímos el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí está. De repente, porque el Espíritu Santo viene cuando las personas menos piensan. Por eso es que tenemos que estar a la expectativa. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo en su corazón, tienen que estar a la expectativa, pidiéndolo insistentemente. Señor,
necesito el Espíritu Santo, Señor. Yo quiero el Espíritu Santo, Señor. Yo anhelo el Espíritu Santo. Lo necesito, Señor, para servirte mejor. Lo necesito para dejar la vagabundería. Lo necesito para dejar el vicio. Lo necesito para dejar las cosas malas, lo que no te agrada. Necesitamos el Espíritu Santo para eso. Entonces, de repente, mire de dónde vino. ¿Dónde nosotros encontramos? Vino del cielo. Un estruendo, dice la palabra del Señor, como de un viento recio. Entonces, ¿de dónde vino la palabra de Dios? Del cielo. Porque la palabra misma nos dice en el libro de segunda de Pedro, nos dice que la palabra de Dios es inspirada divinamente, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que mucha gente la interpretan. No podemos interpretar la palabra. No podemos nosotros decir qué quiere decir esto o aquello. No, tiene que ser Dios el que se la revele a usted. Entonces, si es inspirada divinamente, el único divino es Dios. Y Dios es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo fue el que inspiró a estos hombres para que escribieran. Eso es lo que nos dice la palabra. Que esos hombres fueron inspirados por Dios para escribir la palabra. Entonces, cuando el Señor escribió esto, bueno, fue para nosotros. Entonces, estas palabras no las escribió el hombre, estas las inspiró Dios. Entonces, ¿dónde encontramos la seguridad de la salvación? En la palabra. Aquí está, ¿qué debe hacer usted? Pero como le estoy diciendo, usted necesita la revelación. Usted necesita ir a un sitio donde de verdad prediquen la palabra del Señor, donde la prediquen sin agregarle nada, sin añadiduras, sin nada, y sin quitarle tampoco. Porque la palabra de Dios nos dice que el que le agregue a la palabra, Dios le agrega las plagas que están escritas en este libro. Y el que le quite a la palabra, Dios lo quita del libro de redención, del libro de la vida y de la santa ciudad, que es la Nueva Jerusalén, y de las cosas que están escritas en este libro, de las promesas que están escritas en este libro. Entonces, la seguridad de la salvación no la encontramos en cualquier parte por allí, no, la encontramos en la palabra. Entonces, donde se predica la palabra, aférrese ahí, no se suelte de ahí. Ahí es donde usted tiene que estar. Pero si usted va a un sitio y ahí lo que hacen es puro entretener a las personas, le ponen una persona para que les eche chistes, le ponen a un chistólogo, o le empiezan a decir que tiene que hacer un curso, que tiene que hacer un taller, que tiene que hacer distintas cosas. Eso podríamos entenderlo en las cosas naturales. Eso es útil en las cosas naturales, pero en lo espiritual no. En lo espiritual tiene que ser con cosas espirituales. ¿Cómo usted le va a decir al diablo, aquí tengo este diploma? No puede decirle, el diablo se le va a burlar en su cara. Pero si usted, el diablo sabe quién es el que tiene el Espíritu Santo. Y si usted se para con autoridad y le habla al enemigo y le da una orden, el enemigo tiene que obedecer, ¿sabe? Porque él reconoce la autoridad. Ahí sí tiene que respetar. Ahí no se va a burlar suyo. Cuando usted tiene la seguridad de la salvación, que es el Espíritu Santo, el diablo tiene que obedecer y tiene que temblar delante de un hijo de Dios. Entonces, eso es a donde Dios quiere llevarlo a usted en el día de hoy. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra. Dice que vino del cielo. Esta palabra y este mensaje vinieron del cielo. El mensaje de la hora, eso no fue que un hombre lo inventó, no fue que un hombre sacó algo por allá de su propia imaginación, no. Eso proviene de parte de Dios y está comprobado. Lo hemos comprobado en nuestras propias vidas, que eso es un mensaje directo del cielo. No es un mensaje como decir una psicología barata que cualquier persona dice, porque eso es lo que está implementando muchas religiones hoy en día, muchas denominaciones. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen la revelación de la palabra. Entonces se van a lo natural y empiezan a hablarle psicología a la gente. ¿Qué hacen? Le dicen a la persona lo que quiere escuchar. Tú vas a tener una familia buena,
Claro, ¿quién no quiere tener una familia buena? Y le dicen, tú vas a tener ese negocio que tú deseas, Dios te lo va a dar. Claro, quien no desea trabajar por su cuenta, quien no desea tener un negocio próspero, todos deseamos eso. Pero primero la palabra, primero el Señor. Tenemos que poner a Dios primero. Y si Dios no le da el negocio, gloria a Dios por eso. Es porque no le conviene, es porque eso lo va a separar de Dios. Porque pasa eso también, una persona se aferra a solicitarle algo a Dios, Dios se lo permite y bueno, se pierde después. Entonces, no, Dios no quiere eso para nosotros, porque somos sus hijos y Dios nos cela con un celo santo. Entonces, ¿dónde encontramos la seguridad de la salvación? En la palabra de Dios, en el mensaje de la hora, que viene del cielo, como este estruendo que dice la Escritura. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. ¿Qué es ese estruendo que vino del cielo? El mensaje de la hora. Es una advertencia de parte de Dios de que ya estamos en el tiempo del fin, que ya debemos dejar de estar jugando a la iglesia, de estar jugando a la religión, que nos pongamos serios en cuanto a las cosas de Dios y que hagamos las cosas correctas, lo que a Dios le agrada que hagamos. Y la otra pregunta es, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo recibimos la seguridad de la salvación? Aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice la palabra de Dios que estos creyentes que recibieron la palabra, que encontraron la seguridad de la salvación y que recibieron ese estruendo del cielo, como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa. Y cuando se aparecieron esas lenguas repartidas como de fuego, y dice la palabra en el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando los demás vieron eso, unos dijeron, gloria a Dios, este es Dios, este es Dios. Pero la mayoría, algunos dijeron eso, que era Dios. Pero la mayoría dijeron, están borrachos, están llenos de mosto, que es ya el vino fermentado. Están, mire, llenos de alcohol, están borrachos. Esta gente están haciendo algo que no se debe hacer. Ya los malinterpretaron. Y de una vez el apóstol Pedro les dijo a la gente, no, eso no es así como ustedes están pensando, porque era que lo estaban pensando y se decían uno con otro así como en secreto. Y el apóstol Pedro le dijo, no es como ustedes están pensando, que están ebrios, porque son las 9 de la mañana apenas, le dijo él. Y es la hora tercia del día, las 9 de la mañana. Y le dijo, este es el cumplimiento de la palabra. Y desde ahí, bueno, desde ahí en adelante empezó el Señor a seguir cumpliendo esa palabra, porque Él lo había prometido, el Espíritu Santo. Él dijo que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guiara a la palabra, a toda verdad. No para que nos guiara a meternos en una religión, ese no es el Espíritu Santo. Si usted escucha una voz que le dijo que se metiera en la religión, eso no fue el Espíritu Santo. Si usted escucha una voz que le dijo a la mujer, vaya predique, eso no fue el Espíritu Santo. Si el hombre escuchó una voz que le dijo, sigue la tradición, sigue la misma tradición de tus padres y de tus abuelos, eso no fue el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo va a llevar a la palabra. Y después que les habló de la promesa, de las profecías, del libro de Joel, capítulo 2, y les habló de eso, que era el cumplimiento, que estaba cumpliéndose esa profecía allí. Entonces, esta gente le dijeron al apóstol Pedro, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, si usted está escuchando en esta hora y usted tiene esa misma pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haré yo? Porque esto es individual. La seguridad de la salvación es individual. Usted no puede buscar la seguridad de la salvación en grupo. No, esto es individual.
Este es Dios lidiando con el individuo, Dios lidiando con la persona de tú a tú. Entonces, ¿qué hago? La gente, el hombre y la mujer que estaban allí, el pecador, ¿qué hago para yo también entrar allí? Yo necesito entrar a tener esa seguridad de la salvación. Entonces el apóstol Pedro les dijo, dice el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que se arrepintieran para el perdón de los pecados. Porque si usted en esta hora todavía es un pecador, todavía está muerto en delitos y en pecados, como dice la escritura que leímos de Efesios capítulo 2, entonces Dios le dice, venga, Dios lo llama. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque el pecado es un peso. La persona carga un peso encima, tiene el pecado, pero arrepiéntase para que Dios le perdone esos pecados y bautícese para recibir la seguridad de la salvación, de lo que le estamos hablando. Bautícese. ¿Y cuál es la forma correcta? Aquí lo dice. Bautícese cada uno de vosotros. Mi mamá se bautizó y por lo tanto yo ya soy salvo ya también. Mi mamá tiene el Espíritu Santo o mi papá y yo también lo debo tener porque yo soy hijo de él. No, eso no es por herencia. Es cada uno de vosotros. Tenemos que leer la palabra exactamente como está. Por eso es que el Señor dijo por la boca del profeta Samuel que es mejor la obediencia que el sacrificio y prestar atención que el cebo de los carneros. Quiere decir que tenemos que prestarle atención a cada palabra que está escrita aquí en la Biblia. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay un nombre. Tiene que ser en el nombre, no dicen los nombres en plural, no, es en singular. En el nombre, y el nombre es Jesucristo, el Señor Jesucristo. Porque en el versículo 36 dijo el apóstol Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí está la fórmula, el Señor Jesucristo. A este Jesús al que ustedes crucificaron, al que los pecadores no aceptan, al que los pecadores dicen que eso es mentira. Aún mucha gente llamado creyente y se hacen llamar ellos mismos cristianos, están en contra de ese nombre. Pues ese es el nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como le dije yo a un hermano que tomó una decisión no hace mucho, yo le dije, usted acaba de dar un paso clave en su vida, en su salvación. Y no solamente es de beneficio para usted, le dije yo. No, este paso que usted acaba de dar, esta decisión que usted acaba de tomar, no es solamente de beneficio para usted. Esto también es de beneficio para su papá, para su mamá, para sus hermanos, para sus tíos, para sus primos, todo aquel que sea de la familia. ¿Por qué? Porque cuando usted lee en el libro de los Hechos, no tengo ahorita la cita exacta, pero cuando habla del carcelero de Filipo, que un terremoto, cuando el apóstol Pablo estaba cantando y hubo un terremoto y se abrieron todas las celdas, el hombre se iba a matar porque pensaba que se habían escapado todos los presos y el apóstol Pablo le dijo, no te hagas daño, que nosotros estamos aquí, no te preocupes. Y él dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero ser salvo también. Yo quiero tener esa seguridad de la salvación, dijo el carcelero de Filipo. Y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está la promesa. Todo aquel que tome decisión por el Señor, esa decisión no lo beneficia solamente a él o a ella. Beneficia mucho
trae, mire, un montón de gente a la promesa, porque Dios cumple su promesa. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él promete algo, lo cumple. Y Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos usted y su casa, yo y mi casa. Cada uno individualmente que tome decisión por el Señor es salvo con su casa, con su familia. Entonces, ¿cómo lo recibimos? Ahí está la fórmula. Creen en el Señor Jesucristo, arrepiéntase. Bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Esa es la forma de recibirlo. ¿Cómo recibirlo? Ahora, la otra pregunta. ¿Cómo sé si la tengo? ¿Cómo sé yo si tengo la seguridad de la salvación? ¿Cómo sabe usted si tiene la seguridad de la salvación? ¿Cómo sabe el hombre, la mujer, el creyente? Aquella persona hay muchas personas, por eso Dios permite que vengan estos servicios, porque hay muchas personas que están metidas en la religión y los tienen engañados, que están en una denominación, están en una religión, y están perdidos y no saben. ¿Por qué? Porque muchas veces los llevan a llevarle la contraria a Dios, a hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Y cómo hace Dios? Entonces la misma persona, la misma religión, porque la religión no la inventó Dios, la religión la inventó el hombre, le atan las manos a Dios haciendo esas cosas. Entonces, pero aquí está la salvación, aquí está la seguridad de la salvación. ¿Cómo sé si la tengo? Dice usted. Usted que tiene 20 años en la iglesia, o 40 o 50 años en la iglesia, en la religión, en la tradición, donde esté. Entonces usted se pregunta, porque hay muchas personas que uno ve, personas que son sinceras y le dicen, yo también soy cristiana, dice la mujer, y el hombre dice, yo también soy cristiano, pero usted los ve, se visten como el mundo, hablan como el mundo, se comportan como el mundo, hacen lo contrario a lo que Dios dice, la mujer predica, se pone ropa de hombre, el hombre codicia, el hombre miente, hace negocios turbios y dice, gloria a Dios, yo soy cristiano, porque en mi iglesia, en mi denominación, en mi religión, o como quiera usted llamarla, allá me dijo el pastor que yo recibí el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo recibió? Porque hablé en lengua. Esa no es la evidencia. No, que yo la recibí porque yo brinqué y salté. Esa no es la evidencia. Yo la recibí porque me revolqué por el suelo. Tampoco, esa no es evidencia. La evidencia de que un hombre o una mujer tiene el Espíritu Santo es el cambio de vida. Ya esa persona no es la misma. Ya aquí tenemos un mensaje que se llama La creencia de María, el título del mensaje. Aquí dice, María lo aceptó a él en su palabra. Así tiene que hacer usted. Usted tiene que aceptar a Dios en su palabra. ¿Qué dijo María? Hágase en mí conforme a tu palabra, le dijo al ángel. Usted tiene que decir lo mismo hoy. Dígale eso al ángel. Dígale eso al Señor Jesucristo. Hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Qué le dice el Señor? Arrepiéntete de tus pecados. Recíbeme como tu Salvador, como tu Señor, como tu dueño, como tu Rey. Y dice, María lo aceptó a él en su palabra. Él le cambió todo el curso natural de la vida. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo con usted. Así es como usted va a saber si tiene o no tiene la seguridad de la salvación. Si tiene o no tiene el Espíritu Santo. Le cambiará el curso de su vida en esta hora en que usted está viendo este servicio. Si usted lo acepta en su palabra, si usted acepta el consejo de Dios, el consejo que le está dando, la advertencia que le está dando, si usted acepta eso y actúa de acuerdo a eso, entonces Dios va a cumplir su palabra. Dios le va a dar la seguridad de la salvación. Esa seguridad de la salvación es el Espíritu Santo, pero usted tiene que, como le dije al principio, ser procesado. Usted tiene que ser procesado por Dios, no por mí, ni por una iglesia, no, es por Dios. Usted va a hablar directamente con Dios. Si usted es un pecador, Él va a enderezar su vida.
Esa vida, porque el pecador lleva una vida torcida y no sabe. Dice la palabra del Señor que en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, que la condición de la humanidad y de la iglesia de este tiempo, de la iglesia nominal, no de la novia del Señor, no de la iglesia escogida de Dios, no del cuerpo de Jesucristo, sino de la iglesia normal, la iglesia que dice que es cristiana y no es, porque tiene un nombre blasfemo. Entonces, ¿qué dice? No, yo estoy bien, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pues la más grande necesidad que hay en la iglesia es el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Que le abran la puerta al Señor, la puerta del corazón al Señor, para que entre. Porque lo echaron fuera y Él está tocando todavía. Para que entre. Entonces, la evidencia, o como usted va a saber si lo tiene, es que esa vida torcida que usted llevaba, esa va a ser enderezada. Él le va a enderezar su vida. No importa si es vil e inmoral, porque eso es lo que pasa cuando uno está en el mundo. Uno piensa que no, lo que yo hago está bien porque es de acuerdo a las leyes humanas, no es ningún delito, sí, no es ningún delito, pero Dios está en contra de eso. A Dios no le agrada eso. Entonces, eso lo convierte en vil e inmoral. Él lo hará tan puro como un lirio. Usted se va a dar cuenta cómo su vida de verdad cambió. Los que hemos tenido esa experiencia en nuestras vidas, que han pasado, Dios permite situaciones y uno dice verdaderamente cómo Dios me cambió. Yo tengo el Espíritu Santo, porque si no yo no hubiese reaccionado de esa forma frente a un insulto, frente a una mentira, frente a un desprecio que hace la persona que tiene la seguridad de la salvación. Ora por aquel que lo maldice. Bendice al que lo maldice. Ora por el que lo ultraja. Entonces, dice acá que lo hará tan puro como un lirio si tan solo lo acepta en su palabra. Esa conciencia vil de pecado, o sea, porque su conciencia, muchas personas cometen los pecados, hacen cosas y la conciencia no les remuerde. ¿Por qué? Porque es una conciencia que ya está cicatrizada ya. Mire, ya la persona no siente nada cuando peca. No siente un remordimiento, no siente una cosa en el corazón, no. Lo hace así, con todo el gusto. En los vicios, se mete en el vicio y se revuelca en el pecado y eso no le remuerde, no le pasa, no siente nada. Entonces, esa es una conciencia vil de pecado que lo hace mirar lo inmoral, que lo hace buscar las cosas inmorales, el vicio, la vagabundería, no creerle a Dios. El principal pecado o el significado, vamos a decirlo así, del pecado es la incredulidad. ¿Por qué la persona peca? ¿Por qué la persona hace cosas? ¿Por qué la persona miente? ¿Por qué adultera? ¿Por qué se mete en los vicios? ¿Por qué hace todas esas cosas? Porque no le cree a Dios. Pero si usted quiere cambiar el curso de su vida, usted quiere cambiar de lo despreciable a los ojos de Dios, de lo inmoral a los ojos de Dios, a tener la seguridad de la salvación, entonces aquí está el consejo del Señor. Tómelo en su palabra. Acéptelo en su palabra. Otra cosa que usted se va a dar cuenta que tiene el Espíritu Santo es que muchas veces la persona tomaba el nombre de Dios en vano. Hay quienes le ponen a los vehículos 100% Cristo, sin Cristo nada, con Cristo todo, y cosas así. Y adentro del carro, miren, una música a todo volumen, una música mundana a todo volumen, y consumiendo bebidas alcohólicas y haciendo desastre.
¿Qué es eso? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Porque dicen ser creyente, pero están haciendo lo contrario de un creyente. Están haciendo lo que no hace un verdadero creyente. Un cristiano no hace esas cosas. Por eso es que Dios quiere que usted venga y tome esa seguridad de la salvación. Que usted tome eso y lo haga suyo y lo reciba y lo atesore en su corazón y que no lo suelte más. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Nada, ni hambre, ni muerte, ni armas, ni nada. Nada lo va a separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene el amor de Cristo tiene la seguridad de la salvación. Tiene esa bendita seguridad en su vida. Y si usted hoy, después que leímos esas preguntas, ¿dónde encontramos la seguridad de la salvación? ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo sé si tengo la seguridad de la salvación? Y usted analice todas esas cosas que hemos hablado y vea si en su vida están esas cosas. Si está lo contrario, entonces corra. No espere más. No posponga eso. Porque mañana, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. No sabemos si amanece, si vemos el amanecer. Muchas personas se acuestan a dormir y no despiertan más. Los encuentran muertos. Entonces, ¿qué si me pasa eso a mí? Tengo que tener la seguridad de la salvación. Tengo que tener seguridad. No vaya a ser que tenga algo por allá suelto y de repente cuando me morí, voy a ponerme yo como ejemplo, me morí yo y cuando me presente delante de Dios me va a decir, usted tiene algo aquí pendiente, tiene una sorpresa, usted se perdió. Entonces, creyendo toda mi vida que fui salvo y todos los demás creyendo que fui salvo y de repente no, que el Señor diga que no. Entonces no puede haber claudicaciones, no puede haber sorpresa, no. Tiene que haber seguridad. Por eso este título, la seguridad de la salvación. Muchas personas, claro, dice la palabra del Señor que el que invoca el nombre del Señor es salvo. Está bien, es salvo, pero va a juicio. Si no tiene el Espíritu Santo. Pero cuando recibe el Espíritu Santo acá, aquí y allá, hoy, si recibe el Espíritu Santo, entonces ya el Señor ya llevó el juicio. El Señor fue enjuiciado por él. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya no es la persona, ya no es José Rossi. No, ahora es Jesucristo en José Rossi. Así quiere Dios con usted. Y quiere ser Jesucristo en la dama. Quiere ser Jesucristo en el caballero. Quiere ser Jesucristo en el niño o en la niña, en el anciano o en la anciana. Quiere ser Él. Dele lugar a Él ¿Para qué? Para que dé fruto. Y como dice la palabra, no es por obra para que nadie se gloríe, pero tiene que haber una obra. El Espíritu Santo no está muerto. El Espíritu Santo está vivo. El Espíritu Santo está manifestándose. Entonces tiene que estar esas manifestaciones en su vida. Si una persona dice tener el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se manifiesta, no hay fruto del Espíritu, entonces ahí tiene que haber algo, o sea, hay una falla en algún lado. Y Dios no falla, ¿sabe? Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Entonces los que fallamos somos nosotros. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, dice la palabra del Señor. Entonces, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, es un examen que cada uno de nosotros, un diagnóstico que tenemos que hacer de nuestra vida espiritual, no de lo natural, porque en lo natural una persona puede ser muy correcta. Los fariseos nadie los podía señalar. Los fariseos vivían una vida pulcra, pero el Señor les dijo, ustedes son hijos del diablo. Entonces bueno, vamos a abocarnos a lo verdadero, a ocuparnos, como dijo el Señor, de nuestra salvación con temor y temblor, a no descansar
hasta que tengamos esa seguridad de la salvación, hasta que no tengamos el Espíritu Santo en el corazón, que es la seguridad, es el sello, dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. El sello de Dios no es una emoción, no es que nosotros me sentí bien y tengo el Espíritu Santo. No, tiene que haber una seguridad. Dice la escritura que les acabo de nombrar, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El día de la redención es cuando Dios redime este cuerpo, porque ya nuestra alma está redimida. Y Dios, hoy en día todavía hay tiempo, por eso le está llamando. Todavía hay tiempo para que usted acceda a ese regalo de Dios, a esa misericordia de Dios, porque es por gracia. Dice el encabezamiento de acá de la escritura que leímos, de Efesios 2, salvos por gracia. En el versículo 5 dice, aún estando muertos, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y más abajo dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un don, es un regalo de Dios, la fe. Entonces, ¿dónde queda aquel que no cree en las manifestaciones de Dios, en los dones de Dios? Entonces no tiene fe, porque si no acepta el don de fe, entonces no acepta nada. A la palabra tenemos que aceptarla completa, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, completa, que no falte nada. Entonces, si no podemos decir, no, bueno, voy a tomar aquí lo que me conviene y lo que no me conviene lo paso. No, eso nos convertiría en un hipócrita. Eso es un hipócrita. Una persona que es una cosa aquí y otra aquí. Ese es un hipócrita. Usted no puede decirle a Dios o ponerle condiciones a Dios, bueno, yo acepto esto, pero esto no. No, tenemos que aceptar la palabra completa, el evangelio completo, el evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio. Porque el Señor Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cómo van a obtener las naciones ese testimonio? Por medio de las manifestaciones de Dios. Dios manifestándose en la vida del creyente, en la vida del cristiano, del Hijo de Dios, el que obedece la palabra, el que toma toda la palabra, el que toma a Dios en su palabra. No es una emoción, no es una religión. Porque yo leí por ahí en una pared en la calle que decía, Jesucristo no es una religión, Jesucristo es vida. Y yo dije, quiere decir que la religión es muerte. Y eso es. ¿Por qué? Porque la religión lo quiere llevarse a la persona por el camino amplio, donde están los placeres y todas las cosas buenas. Y dicen, yo quiero las calles de oro es aquí en la tierra. No, esas calles de oro van a estar aquí en la tierra, pero cuando descienda la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces allí es donde vamos a estar nosotros, donde va a estar usted, si usted accede a este plan de salvación de Dios, a esta seguridad. Porque como les dije, no hay que estar confiándose porque bueno, el pastor me dijo que yo tengo el Espíritu Santo. No. Usted es el que tiene que examinarse y saber si lo tiene o no lo tiene. Y sus frutos son los que van a decir qué es lo que tiene. Por eso el Señor dijo, hablando del árbol, y Él nos tipifica como árboles, dijo, por sus frutos lo conoceréis. Bueno, después de todas estas palabras y después de que usted ha escuchado todas estas cosas, usted tiene que tomar una decisión. Si usted está en el mundo todavía, si usted está perdido en delitos y en pecados, usted tiene que tomar una decisión en el día de hoy. No puede posponerlo, porque como le dije, no sabemos si hay un mañana. Entonces, si usted ha tomado una decisión en el día de hoy, vamos a orar. Oremos para que el Señor lo acepte y lo encamine y le diga qué tiene usted que hacer, cuáles son los pasos que tiene que dar para obtener
la seguridad de la salvación, que es el Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias, Señor, por todas estas cosas que nos has explicado en el día de hoy, Señor. Por esta revelación, Señor, bendita. Gracias, Señor. Esta bendita revelación, Señor, que no se consigue en cualquier parte, Señor. Solamente en tu palabra, Señor. En tu palabra es donde está la verdad, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Sigue bendiciendo, Señor. Sigue hablando, Señor, a cada corazón. Sigue, Señor, trayendo a los pecadores a tu palabra, Señor, a tu verdad. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Pongo en tus manos, Padre Santo, aquellos que han tomado decisión hoy, Señor, por ti. Perdona sus pecados, Señor. Limpia, Señor, su ser con tu sangre bendita, Señor. Esa que tú derramaste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Límpiale esos pecados, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, los pongo en tus manos, Señor. Que ellos experimenten, Señor, esa sensación de limpieza, Señor. Esa promesa que tú diste, Señor. Tú dijiste que si sus pecados eran como la grana, como la nieve, serían emblanquecidos, y que si eran rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Pero ellos tienen que ponerse a cuenta contigo, Señor. Ya se están poniendo a cuenta, Padre. Ya la palabra ha sido hablada, Señor. Ahora queda, Señor, que usted siga obrando en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu, en cada cuerpo, Señor. Que las personas busquen más la santidad, Señor. Ese trabajo lo hace usted, Señor, porque nosotros sembramos y regamos, pero usted es el que da el crecimiento. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nuevamente nos ponemos en sus manos para que nos siga usando, Señor, para la gloria suya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y para mañana los invitamos nuevamente en el día de mañana a la misma hora para que usted pueda tener otro encuentro con la palabra del Señor. No es con nosotros, es con el Señor que usted va a tener el encuentro. Y préstele atención a la palabra, que esa es la que le va a traer beneficio. Y como regalo de parte de Dios, teníamos varios días que no le damos un regalito de parte de Dios. Vamos a leer en el libro de Tito, en el capítulo 3, el versículo 8 dice acá: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.